El día de hoy pues les voy a presentar la evaluación, el contenido, más o menos cómo vamos a trabajar y vamos a empezar a hacer un primer ejercicio de programación, nada más como para que vean cómo vamos a empezar. Ya la siguiente semana, pues ahora sí nos vamos a meter de lleno a ver varias cosas para crear como el entorno en el que vamos a programar. Aquí la materia está dividida, pues casi prácticamente cada semana les dejo una actividad por hacer, que van dentro del 60% de la calificación. Hay 2 exámenes parciales, cada uno de ellos vale 15 puntos. Los exámenes son teóricos y prácticos, o sea, viene algo de teoría y algo de práctico de hacer de programación. Y son prácticamente a la mitad del semestre y otro a la mitad del semestre. Son parciales. Luego al final del semestre les dejo un proyecto y yo les aviso qué es el proyecto y todo eso, ¿no? Y se me fue el rollo en el que decía este proyecto. El proyecto puede ser como una investigación, puede ser algo que vayan a desarrollar ustedes en programación, pero eso yo se los digo ya al final casi del semestre, ¿no? ¿Dudas con esta parte? No hay extraordinario, es decir, si reprueban la materia, pues la van a tener que repetir, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. El temario, pues consiste prácticamente, pues es una materia de fundamentos de programación. No sé si de aquí alguien ya sepa programar lo básico. Si no, ok. Porque el semestre pasado la mitad del salón ya sabía programar, entonces ya era... Sí, adelante, ya teníamos como un poco de ventaja con los que no sabían, pero si la gran mayoría no sabe, pues vamos a empezar muy desde lo básico, ¿no? Entonces, lo primero, que son los conceptos fundamentales, se los voy a dejar de tarea, que es la primera actividad que les voy a dejar aquí para que le hagan en su clase, que es buscar, que lo más seguro es que ya sepan ustedes qué es un algoritmo, si ya vieron los diagramas de flujo, cómo son los cuadritos estos para conectar con flechitas, que son cosas básicas para empezar a analizar y resolver problemas, no realmente tanto como de programación, sino pues de cualquier proceso que exista, ¿no? La parte ya de programación es cuando empezamos a ver el lenguaje de programación en C. Vamos a programar aquí en C. Por eso les decía, la siguiente semana vamos a ver cómo instalar nuestro entorno para trabajar. Pero ahorita aquí les voy a mostrar un entorno en línea con el que, si no funciona cualquier cosa en su casa, se meten a esa página y ahí pueden hacer la actividad o cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver los tipos de datos. Los tipos de datos en general son cómo vamos a guardar la información para procesar la información. Comúnmente siempre comenzamos con cosas básicas para sumar, restar, multiplicar, hacer operaciones de fórmulas, calcular el área, ese tipo de cosas para empezarnos a adaptar al lenguaje y a los tipos de datos. Una vez que ya conozcamos los tipos de datos que trae cada lenguaje de programación trae sus tipos de datos propios, pero también nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos, pero eso ya es un nivel avanzado que ustedes van a ver en programación estructurada, en programación orientada. Aquí va a ser como lo más simple sin meternos tanto paradigmas, porque hay paradigmas que les dije, que son los de programación estructurada, programación orientada a objetos, que son clases que ustedes van a tener posteriormente. Y así hay como paradigmas, también hay otros paradigmas funcionales, paradigmas basados en eventos, etcétera, ¿no? Luego viene la parte como, ahora sí, de programación, que son las estructuras de control secuencial, cómo controlamos el flujo de nuestro código o de nuestro programa, que es tomando decisiones. Si ocurre algo, hacemos algo, si no, hacemos lo contrario, ¿ok? Luego viene la parte de repetitivas, es decir, cuántas veces queremos que se repita cierto código para calcular cosas, procesar cosas, etc. La computadora es muy buena y es muy rápida repitiendo cosas, por eso es que son muy rápidas, ¿no? Ya después, casi al final del semestre, vemos que son funciones, que son crear rutinas, que podemos compartirlas ya sea en otro código o reutilizarlos en nuestro mismo proyecto, es decir, no repetir código. La idea no es como reutilizar, copiar y pegar el código, sino crear esa rutina y utilizarlo donde sea necesario. ¿Okay? Al final vemos arreglos. Los arreglos son como si fuera una hoja de Excel, las filas, crear una fila de información o una columna de información para tener una lista de elementos.
y con ellos procesar diferentes cosas. Entonces esos temas son los que nos vamos a entretener pues todo el semestre. ¿Dudas o preguntas con esta parte? Entonces, vamos comenzando mostrándoles algo que ya está en línea. Si abren el buscador en el Google y escriben C, que es el lenguaje de programación, compiler, C espacio compiler. El compilador es el que se encarga de traducir el código a un programa que podamos ejecutar. En las computadoras de escritorio que tenemos aquí, el compilador es algo que vamos a tener que instalar en nuestra computadora, y para escribir el código es un editor, como un bloc de notas, como un Word donde escribimos código, y a veces ese editor trae una opción para compilar. El proceso de compilado, ahorita van a ver el código, es leer el código y que no existan errores. Si no hay errores, se genera un .exe que le damos doble clic, por así decirlo, y se ejecuta la tarea que programamos. En este caso, como es un compilador web, pues no nos genera el ejecutable, pero sí podemos ver el resultado de lo que genera ese programa. Entonces, el primer resultado de ese C compiler es este que aparece que es GDB Online Debugger, dice. La parte de debugger es depurar el código. A veces necesitamos debuguear el código porque hay un error que no sabemos qué es. Entonces, debuguear significa ir paso por paso y viendo qué es lo que está ocurriendo, casi línea por línea en nuestro código. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del semestre. Si ven, les abrió pues un editor donde hay ahí código. Al inicio, o más bien en el editor, lo más común es ver como números que son las líneas del código. Entonces es muy común que les diga, pues se regresó, les diga el código que está en la línea, por ejemplo, en la línea 9, que es un gatito, include, y viene mayor y menor que, y dice ese pedido cultural. Esa línea, el lenguaje C, es una biblioteca que el lenguaje mismo ya trae. ¿Y qué significa? STDIO, Standard Input Output. Eso quiere decir que ya hay funciones que vienen implementadas en el lenguaje C para entradas y salidas. El lenguaje de programación lo que nos sirve es comunicarnos con la computadora. Y la computadora que tiene, pues entradas y salidas, recibe entradas y nos regresa alguna salida, ¿no? En el caso de estas computadoras personales, pues ya viene un sistema operativo que es Windows, Linux o Mac, con estos celulares Android o iOS. Entonces hay una capa ahí que no podemos como comunicarnos directamente con realmente la computadora, que es el procesador, sino nos comunicamos con el sistema operativo. Si estuviéramos programando otro tipo de computadoras, como las que tienen los carros, los refrigeradores o los microchips que vienen, ahí sí tenemos una comunicación directa con el CPU. Entonces ahí podemos controlar las salidas. De hecho, no sé si han visto los Arduinos, este tipo de hardware. Esos son pequeñas computadoras en donde podemos controlar directamente el CPU. En este caso no lo podemos hacer porque hay un sistema operativo. El sistema operativo es con el que nos comunicamos. Entonces, la librería STDIO nos permite comunicarnos por medio de una terminal. No sé si han visto la pantalla negra, salen datos, esa es la terminal para comunicarnos con el sistema operativo, y es lo que hace el lenguaje o cualquier lenguaje de programación, comunicarse con el sistema operativo. Aquí las primeras líneas de la 1 a la 6, esto que está aquí son comentarios. Eso quiere decir que no es código, sino son palabras para comunicar algo. Es muy común cuando estamos empezando a programar tener comentarios al inicio. Los voy a borrar para que vean o empecemos a ver que la diagonal y el asterisco, el símbolo de flecha, indica que es un comentario. Si me voy más al final de todos esos comentarios, por acá debería estar, está la terminación del comentario, que es el caso contrario, que es el asterisco, y volvemos a hacer la diagonal. Entonces, todo lo que está ahí no es código, es comentarios, se le conoce, y eso no se compila, eso no se ejecuta. Pero como les decía, a veces
Creamos comentarios para ponerle al autor de este código es Michel Dávalos. Y la actividad, el nombre de la actividad es, no sé, hola mundo. Siempre cuando empezamos a programar o aprender un nuevo lenguaje de programación, siempre nos aparece el hola mundo. Es como mostramos un mensaje, ¿no? Cómo le damos vida a nuestro primer programa. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? El compilador en línea es lo que trae. Si ven, ahí está el Hello World, está aquí, ¿no? Y esta es una función printf que viene dentro de esta biblioteca, que ya viene dentro del lenguaje C. Entonces, print es como si fuéramos a imprimir, pero imprimimos en pantalla, no se imprime en una hoja. Y la F es para darle formato. Ahí no tiene ningún formato, pero después lo vamos a ver, tiene ese printf. Podemos imprimir también números o resultados de sumas o multiplicaciones, etc. Lo que está entre comillas es el mensaje. Es una cadena de texto, o una cadena de caracteres se le conoce, o un string. ¿Okay? Al final vemos otra palabra reservada, si se le conoce o a los comandos, por así decirlo, que ya trae el lenguaje. Eso quiere decir que esta función, que se llama main, retorna un cero, que no retorna nada, por así decirlo. Esto que está entre llaves es una función. Y por default, por siempre una función, o más bien un programa en C, debe de existir una función main. Una nada más, que es la que va a arrancar lo que vamos a hacer. Entonces, esa función nos sirve de arranque para hacer otras cosas. Entonces, cuando empecemos a programar más cosas o ver funciones, vamos a empezarlas a llamar desde ahí. Desde el main es el que arranca todo. Entonces, lo que vamos a hacer es correr el programa. Y lo que va a hacer es compilarlo primero, checar si hay errores. Lo más seguro es que no haya errores porque es un programa que ya viene definido por default, que sabemos que funciona sin ningún problema. Vamos a ver que acá abajo nos va a abrir la terminal que les digo, o sea, pantalla negra, se le conoce terminal, o consola también, se puede escuchar ese nombre. Y lo que va a hacer es ejecutar el printf, que es mostrar este mensaje. Denle clic al run. Esta es la pantalla negra y el mensaje que se muestra, ¿no? Cambien el mensaje y pónganlo en español para que vean que cambiando lo que hay en el código, tenemos que volver a compilar y ejecutar. Esta compila y muestra el mensaje que está ahí. Dudas, preguntas con algo, con lo que hemos hecho hasta ahorita. Vamos a hacer algo más simple, vamos a empezar a utilizar variables. Las variables nos sirven para guardar información y procesarla después. Entonces, voy a eliminar este printf. Lo eliminan así, borrando información. Si lo corren sin el printf, va a ejecutarlo, pero no va a imprimir nada porque no se ejecuta nada. No hay nada que hacer en el main. Y vamos a probar una simple suma, como si sumáramos either, dos números. Entonces necesitamos definir esos dos números. En C, para guardar números enteros, existe el tipo de dato int, de integer. Entonces, ese int abarca números negativos y números positivos, pero tiene un rango. Eso lo vamos a ver después, no se preocupen. Un rango me refiero a que tiene un límite, no es infinito. ¿Okay? Entonces, vamos a definir A como un entero. Y en otra línea, vamos a definir B. Y en otra línea, vamos a definir, le voy a poner R
para guardar el resultado de la suma. ¿Okay? Entonces tenemos nuestras tres variables que hasta este punto no tienen ningún valor asignado. Si lo corremos con la intención de compilarlo, pues no va a pasar nada, no se muestra nada. Pero cuando se ejecuta el programa, esas tres variables se crean en la memoria de la computadora, con algún dato que se le conoce a veces como basura, porque la memoria no le estamos asignando ningún valor, pero ahorita se lo vamos a asignar. Entonces, ¿cómo le asignamos un valor al entero a? La manera más simple es con el operador de asignación. Quiero que a valga 2 o que almacene el valor de 2. Y si observan, el 2 es el 2 literal, sin comillas ni nada. Ese es el valor de un entero. Luego, a b quiero que valga, no sé, le voy a poner 1. Igual, si lo volvemos a correr, no se va a mostrar nada, pero en la memoria A y B tendrían el 2 y el 1 respectivamente. ¿Va? Entonces, R va a ser el resultado de la suma. Entonces, R va a ser igual al valor que tiene A más el valor que tiene B, y ponemos un punto y coma porque ahí se termina como el enunciado que queremos que se ejecute. En C siempre va el punto y coma al final, siempre hasta hay memes de que se me olvidó el punto y coma y no compila. ¿Okay? Si lo volvemos a correr, no va a imprimir nada, porque todavía no imprimimos nada, pero lo más seguro es que se haya hecho la operación y R tenga valor diferente. Ahorita lo vamos a imprimir. Vamos a mostrar cada uno de sus valores y el resultado de esas cosas. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con la definición o la asignación? Si ven, la asignación es de derecha a izquierda, utilizando este operador de asignación o de igual. ¿Okay? Para imprimir ya sabemos que está el printf, ya lo vimos en el Hola Mundo. Entonces vamos a imprimir printf, ya vimos paréntesis, eso quiere decir que es una función. Entonces vamos a imprimir, por ejemplo, el valor de A es igual a la variable que está ahí, pero ¿cómo le asignamos la variable? Existe secuencia de escape, se le llama, que es el %i. El %i es para imprimir ahí un entero. ¿Okay? Ahí para imprimir otros tipos de. Entonces lo que vamos a hacer es jalar este A, el valor de A, para que se imprima en esta parte. ¿Cómo lo ponemos? Pues el printf, después le ponemos una coma y queremos que esa A que está allá se la asigne a donde está el porcentaje. Entonces, por eso aquí ya le estamos dando formato a nuestra salida. Entre comillas, sabemos que es una cadena de caracteres, un mensaje, y dentro de ese mensaje va a ir un formato para imprimir un entero. Un entero que está en la variable A. Si ponemos otro nombre en la variable, nos va a poner el programa. El otro lo va a compilar porque no existe la variable. Ejemplo, que a mí por las prisas no era A, se me fue el dedo y puse Z. Si yo compilo, no va a compilar. Y ahí hasta a veces el compilador me dice exactamente dónde es el error, que dice que Z no está declarado. No está declarado en este contexto. Que está declarado A, B y E. Entonces, voy a poner A. Y compilen y corren y van a ver que les va a imprimir el valor que tiene esa variable. Entonces voy a poner A y voy a correr. Y ahí estamos viendo el resultado. Ese A, ese espacio y es igual, es esto que está aquí. Este %i lo toma de la variable A para imprimir. Porque si ustedes lo cambian aquí, pongan otro valor, y ahí lo va a convertir, por así decirlo, o lo va a meter al mensaje. Lo va a formatear en el mensaje. Entonces, así como lo hicimos con A, hay que hacerlo con B.
B es igual un % I porque va a imprimir una variable que imprima B. Y por último, que imprima R, que es donde estamos guardando el resultado. %I y que imprima R. Y córranlo para que vean cómo les muestra la información. Pero parece todo en una sola línea, ¿no? Sí. Parece todo pegado, como quien dice. Se tendrá que dar todo luz para que lo pueda poner por abajo, ¿no? Sí, pues es un salto de línea. Entonces, ese primer lo que hace es imprimir, como trae en pantalla, con lo que está aquí. Lo que vamos a hacer es que cuando nos imprima el valor de la A, que salte en la línea para que nos vaya mostrando línea por línea cada primero. Para eso están esta secuencia de escape, que es diagonal n. La n es de new line, nueva línea. Entonces es como si le diéramos un enter al Word y pasaría a la siguiente línea. Entonces si ponemos diagonal n al final o antes de cada comilla, de donde se cierran las comillas, saltaría una línea para imprimir otra nueva línea. Entonces si lo corremos, veríamos ya el resultado de línea por línea. Eso es lo que hace el diagonal n que está ahí. Aunque no se vea aquí impreso, por así decirlo, aquí está el diagonal n. El diagonal n es una instrucción que lo que hace es que en la siguiente línea. Entonces lo que está ahí en la pantalla es el diagonal n, que es un byte, que creo que vale como 10 o 13. Luego vamos a ver la tabla ASCII para que vean cómo se representan las letras y esa secuencia de escapes que nos vemos. Incluso el espacio que está ahí es un valor en la memoria. Creo que vale 32. Entonces, dudas, preguntas hasta aquí. Hasta aquí la vamos a dejar. Bueno, la próxima semana, a ver si la estamos viendo. Lo que yo quisiera es que en su casa probarían esto mismo. O sea, nomás que lo pueden mirar, si no puede meter y puede compilar y puede correr. Incluso puede hacer una resta o una multiplicación. Entonces simplemente pues, cambiar el operador. En vez de que sea más, va a ser el signo de el guión, ¿no? O el signo de resta. Es decir, ahí estamos restando A menos B. Si ponemos el símbolo de estrella o el asterisco, estamos multiplicando. O si ponemos la diagonal, estamos dividiendo A sobre B. Entonces ahí ya estamos haciendo operaciones con los nuestros datos. Y estamos asignando información. La siguiente semana lo que vamos a hacer es pedir al usuario estos valores para poder meter nuestros datos. Cada vez que corramos, dame el valor de A, dame el valor de B y uno los mete y ya, el resultado está. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? El tema de los espacios, anteriormente había tratado por programar, sí. Y por ejemplo, pues, yo cuando he hecho un programa, normalmente solamente no es como entonces, tengo muy importante tener un espacio, por ejemplo, como el tema que es el número 14 personal. No, es cuestión, a mí me gusta por tenerlos separados visualmente. Si se fijan, yo aquí estoy definiendo mis variables, mi programa de ejecución y mi término de mi programa. Como si fuera un algoritmo, mis entradas, mi proceso y la salida. Entonces bien podría definirlo con comentarios como para que vaya quedando un poco claro. Para comentar una sola línea, que es nada más como para mostrar información, aquí que estoy haciendo, declarando variables. Esta es mi sección para declarar variables. Luego viene mi sección para mostrar
datos, lo voy a poner. ¿Okay? Incluso en esta línea podré aquí calcular la división, lo que estoy haciendo. Entonces, con esos comentarios voy describiendo qué es lo que voy haciendo. Entonces, podemos hacer un poco más informativo para el que está viendo mi código, qué es lo que está pasando. ¿Okay? Por eso dejé esos espacios, para no tener todo acumulado. También es buena práctica, porque a veces pasa que veo código así, ¿no? Todo sin indentar, ¿no? Entonces hay que darle un poco de estilo como para también que ustedes mismos, y yo cuando se lo revise lo pueda ver. Se fijan, está todo junto, entonces a veces no, ahí se ve, no se ve tan mal, pues, porque pues, en 20 líneas, ya que tengan 100, verlo así, sin ninguna indentación, sin ningún orden. Ya que empecemos a ver los if y los for, pues hay que irlos como anidando, se les llama, que se vaya con indentación de qué parte del código le pertenece al for, al if o a la función. Entonces, no se estresen igual tampoco tanto en que tenga un formato, pero sí que al menos sea legible. ¿Sí? Es como un estilo que cada quien puede aprender. Yo veo código de otras personas y me gusta cómo lo hacen y ya uno aprende de otras personas cómo codifican, ¿no? Entonces también a veces es bueno ver código de otras personas, pues, ¿no? Ajá, sí. ¿Más dudas, preguntas? Comúnmente yo grabo la clase de lo que está pasando aquí en el escritorio y la subo por si la quieren revisar después, ¿no? Entonces la subo a YouTube y se las comparto allí en el Classroom para si le quieren dar otra revisada o si surge una duda. De todos modos, si hay alguna duda, me escriben al Classroom, puede ser comentario privado o me escriben al correo y ya les ayudo con cualquier. Porque pueden pasar problemas técnicos de que, ay, no me está compilando ahora, pues, es que, como les digo, te faltó el punto y coma aquí, te faltó la coma. Esos errores tan simples que a veces uno está y dice, no, no encuentro el error, pero sí, ahí está el punto y coma, cosas así tan pequeñas que ya uno de madrugada ve y dice, no, ya no tiene cabeza para eso, ¿no? ¿Más dudas, preguntas? Nombro lista y ya nos podemos retirar. ¿Ok? Y les publico su actividad.